Los comandantes rusos creyeron estar a salvo. Ahora están siendo destrozados. A 40 millas detrás de la línea del frente, los F-6 y el Mirage 2 de Ucrania, miles acaban de cambiarlo todo. Armados con bombas francesas, armamento aéreo de autodefensa modular Hammer, están aniquilando los puestos de comando rusos con una precisión mortal. Y no hay nada que Moscú pueda hacer para detenerlo. Esto no es apoyo aéreo, es una campaña de asesinato desde el cielo. Nadie esperaba que Ucrania lo lograra tan velozmente. ¿Qué son estas bombas inteligentes? Los pilotos ucranianos están volando misiones antes consideradas imposibles, mientras los oficiales rusos buscan refugio. Desglosémoslo. El ASIM es un guiado de precisión, sistema de municiones desarrollado por el contratista de defensa francés Safran Electronics and Defense. Conocido como el martillo, estas armas representan algunas de las municiones aire-tierra más sofisticadas actualmente desplegadas en entornos de combate en todo el mundo. El ASIM técnicamente solo es un kit de guía que transforma las bombas estándar en armas de precisión guiadas. El sistema tiene 3 partes principales: un kit de guía en la nariz, un kit de extensión de alcance en la parte trasera con alas desplegables y un cuerpo central con la electrónica del arma. Lo que hace al ASIM particularmente formidable es su diseño de guía modular. Todas las variantes cuentan con sistema de posicionamiento global, sistema de navegación inercial para capacidad en todo tipo de clima, mientras que versiones específicas agregan ya sea guía infrarroja para mayor precisión o guía láser para atacar objetivos en movimiento. Esta arquitectura flexible garantiza precisión bajo prácticamente cualquier condición de combate, día o noche, llueva o haga sol. Una característica distintiva del ASIM es su error circular probable, círculo de error probable, que mide la precisión del arma. Las bombas caerán a menos de 1 metro del objetivo previsto en un 50% de los casos. Las cifras revelan el potencial devastador de la situación. El ASIM tiene un rango operativo de hasta 40 millas cuando se libera desde una altitud adecuada, permitiendo a los combatientes ucranianos lanzar desde bien fuera del alcance de la mayoría de los sistemas de defensa aérea rusos. Las bombas pueden equiparse con explosivos que van desde las 250 hasta las 2.200 libras, lo que permite a los operadores ajustar el rendimiento según los parámetros operativos. El ASIM destaca por su capacidad de disparar y olvidar. Una vez programada y liberada, la bomba se dirige autónomamente al objetivo, permitiendo que la aeronave lanzadora se aleje de inmediato y escape de potenciales amenazas. La eficacia del ASIM en Ucrania se debe a varios factores clave. 1. El rango de distancia mantiene a las aeronaves ucranianas fuera del alcance de la mayoría de las defensas aéreas rusas. 2. Su precisión minimiza el daño colateral mientras maximiza el efecto en el objetivo. 3. Su modularidad le permite adaptarse a varios tipos de aeronaves. Y 4. Su guía autónoma disminuye la carga del piloto durante fases críticas en misiones de combate. Para las fuerzas rusas, acostumbradas a cierta seguridad tras sus líneas, estas armas representan un cambio de paradigma. Los puestos de comando que antes operaban con impunidad, ahora deben reubicarse constantemente o arriesgarse a ataques de precisión desde distancias antes consideradas seguras. ¿Cómo logró Ucrania transformar notablemente sus capacidades aéreas? Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022, la Fuerza Aérea de Ucrania consistía principalmente en aviones de la era soviética Mikoyan, Parsenda y Gurevich, 29 fighters, Sukhoi, 27 fighters y aviones de ataque Su-25. A pesar de las actualizaciones a lo largo de los años, estas plataformas no tenían la avanzada aviónica ni la integración de armas de sus equivalentes occidentales. Específicamente con los sistemas de inteligencia y vigilancia de la OTAN, la integración de municiones de precisión occidentales comenzó gradualmente. Primero se adaptaron las plataformas soviéticas existentes de Ucrania para aportar armas occidentales. A través de esfuerzos de ingeniería determinados, los técnicos ucranianos lograron integrar varias municiones occidentales en sus aviones de legado. A pesar de los importantes retos técnicos de combinar plataformas orientales con armas occidentales, el avión de ataque a tierra de Ucrania, Su-25, recibió modificaciones tempranamente, permitiéndole usar armas guiadas con precisión. A pesar de no haber sido diseñado para ello, ingenieros ucranianos desarrollaron soluciones improvisadas que brindaron al menos capacidades básicas de ataque de precisión. La flota ucraniana de MiG-29 continuó con modificaciones más amplias, permitiéndoles transportar y utilizar una mayor variedad de municiones occidentales. A pesar de las impresionantes adaptaciones, aún existían limitaciones fundamentales debido a los parámetros de diseño originales del avión y la arquitectura de aviónica envejecida. El verdadero avance llegó con la decisión de Francia de donar cazas Mirage 2000 a Ucrania.
Los aviones Mirage, equipados con bombas mejoradas con ASAM, su avanzado sistema de control de fuego y arquitectura digital, otorgaron a Ucrania una de sus primeras plataformas modernas de ataque de precisión. Además, se informa que Francia entregó alrededor de 50 kits de ASAM mensuales desde enero de 2024. Además, a principios de 2025, el tan esperado F-16S comenzó a llegar en mayores cantidades. El F-16 es otro caza que puede integrar más fácilmente las municiones ASA debido a su diseño y aviónica más modernos. Aunque la discusión inicial sobre las transferencias de F-16 comenzó en 2023, hubo varios contratiempos en los planes. La compleja logística de preparar aviones, entrenar pilotos y personal de mantenimiento y establecer la infraestructura de soporte. Dadas las crecientes amenazas nucleares de Rusia, ¿debería Ucrania recibir aviones F-16? Esto implicó que los F-16 empezaron a volar en agosto de 2024, pero después de que el avión inicial mostró promesa y las amenazas rusas resultaron vacías. Ucrania ha recibido entre 85 y 91 F-16 de varios países, principalmente los Países Bajos, Dinamarca, Bélgica y Noruega. Estos aviones representan múltiples variantes y actualizaciones del F-16, desde los modelos Block 15 más antiguos hasta las versiones Block 52 más avanzadas. El progreso es notable por la rápida adaptación de los pilotos y tripulaciones de tierra de Ucrania a estos sistemas totalmente nuevos. Los pilotos entrenados en aviones soviéticos con diseños y procedimientos muy diferentes han logrado adaptarse exitosamente a los cazas occidentales, en meses, en lugar de los años que normalmente se requieren para el reentrenamiento. Pero, ¿los nuevos aviones realmente tuvieron tanto impacto en el estado de la guerra? Por un lado, no se puede exagerar los beneficios de integrar F-16 en el arsenal de Ucrania. Estos aviones ofrecen una supervivencia mejorada en comparación con los cazas de la era soviética de Ucrania. El equipo de guerra electrónica, la sección de radar reducida y la gran maniobrabilidad del F-16 mejoran la supervivencia en espacio aéreo en disputa. Además, las capacidades de ataque de precisión de ambas naciones exceden enormemente lo que era posible antes. Los F-16S, con pods de objetivo avanzados y armas occidentales integradas, pueden entregar municiones con una precisión de metros en lugar de decenas de metros, reduciendo el daño colateral y aumentando la efectividad. En tercer lugar, no se puede ignorar el impacto psicológico. La presencia de cazas occidentales en los cielos ucranianos envía un poderoso mensaje sobre el continuo apoyo internacional, mientras que, simultáneamente, afecta la moral rusa. En cuarto lugar, las capacidades multirol del F-16 permiten a Ucrania cumplir diversos requisitos de misión con una sola plataforma, desde defensa aérea hasta ataque terrestre y supresión de defensas aéreas enemigas. No obstante, aún hay problemas subyacentes para los aviones y su integración en la estrategia bélica ucraniana. Los F-16 donados son variantes antiguas que estaban siendo retiradas de sus fuerzas aéreas originales. Muchos fuselajes han acumulado muchas horas de vuelo, aumentando los requisitos de mantenimiento y potencialmente reduciendo la fiabilidad bajo condiciones de combate. Esta nueva vida para los aviones envejecidos significa que Ucrania opera plataformas superiores a su inventario anterior, pero aún rezagadas respecto a los cazas más avanzados de Rusia. Los F-16S entregados a Ucrania suelen carecer de las capacidades avanzadas de los modelos Block 72. Aunque los aviones recibieron mejoras sustanciales antes de ser transferidos, según algunos informes, el estado real de su base podría acortar su vida útil. Por ahora, lo único que los aviones ucranianos deben hacer es sobrevivir de un año al siguiente. Ucrania espera obtener al menos 5 años de vida útil en lugar de 25. La logística también es un gran desafío. La transición de aviones soviéticos a occidentales requiere establecer cadenas de suministro completamente nuevas para repuestos, creando nuevas instalaciones de mantenimiento y capacitando personal en plataformas desconocidas, manteniendo operaciones de combate. Lo más crítico es que Ucrania enfrenta una escasez de pilotos. Aunque los aviones pueden ser donados rápidamente, entrenar pilotos calificados para F-16 lleva años. Ucrania ha tenido que priorizar la conversión de sus pilotos más experimentados a aviones occidentales, lo que podría generar brechas de experiencia en su flota soviética restante. Sin embargo, la frecuencia con la que Ucrania ha estado enviando su flota recién encontrada indica que el país depende totalmente de cualquier ventaja tecnológica o incluso paridad para sobrevivir a la guerra. Esto se ilustra en cómo Ucrania ha comenzado a apuntar a las defensas antiaéreas contemporáneas de Rusia, según declaraciones militares ucranianas. Alrededor de 50 sistemas de defensa aérea, S-300 y S-400, han sido destruidos o severamente dañados desde enero,
2025, una parte importante de la capacidad antiaérea rusa. El S-400, con un alcance efectivo de 400 kilómetros, impidió a los combatientes ucranianos ingresar al espacio aéreo ruso o realizar misiones defensivas cerca de la frontera Ucrania-Rusia o el frente de Donbass. Estos éxitos se deben a una campaña coordinada con varios sistemas de armas. Los misiles antirradiación High Speed Anti-Radiation Missile, suministrados por los Estados Unidos e integrados tanto en los F-16 como en los Mikoyan y Gurevich, 29 adaptados, han apuntado sistemáticamente a los sistemas de radar de Rusia, creando brechas temporales en la cobertura. La artillería de precisión, especialmente los misiles High Mobility Artillery Rocket System y ATAKIMS, han atacado sitios de defensa aérea fijos identificados mediante inteligencia de señales y reconocimiento satelital. Las fuerzas de operaciones especiales han realizado operaciones de sabotaje contra sitios de defensa aérea en territorios ocupados, penetrando a veces decenas de kilómetros detrás de las líneas rusas. Las plataformas de guerra electrónica han mapeado exitosamente las redes de defensa aérea rusas, analizando sus emisiones electromagnéticas para identificar las brechas en su cobertura. Además, Ucrania ha atacado con gran eficacia los depósitos de municiones rusos de manera sistemática. Según los análisis de inteligencia de código abierto, al menos 4 de las 7 instalaciones de almacenamiento de municiones rusas han sido destruidas, limitando severamente la capacidad de Rusia para mantener operaciones de artillería de alta intensidad. La pérdida rusa más reciente ocurrió en la región de Vladimir, a menos de 80 kilómetros en aguas de Moscú. Con el depósito posiblemente conteniendo más de 100.000 toneladas de municiones, estos depósitos eran responsables de almacenar y transferir misiles para vehículos blindados y sistemas antiaéreos. Sin ellos, los modernos S-400 son básicamente sistemas de radar avanzados, dependiendo solo de municiones de corto alcance como último recurso de defensa contra aviones ucranianos. Estos esfuerzos conjuntos han permitido que las aeronaves ucranianas operen con más libertad que nunca durante el conflicto. Ucrania no es el único que utiliza bombas planeadoras en la guerra, un sistema que está remodelando la guerra aérea a lo largo del conflicto. Estas armas, bombas convencionales con kits de alas para extender su alcance, son la munición preferida de las fuerzas rusas y ucranianas. Las fuerzas rusas comenzaron a emplear bombas FAB 500 MIL 62, equipadas con módulos universales de planeo y corrección. A inicios de 2023, estas adaptaciones relativamente simples convirtieron las bombas soviéticas no guiadas en armas con alcances que superan las 48.2 kilómetros. A pesar de su limitada precisión, estas armas han sido empleadas en tácticas devastadoras de bombardeo de área contra ciudades ucranianas y posiciones del frente. Las estadísticas son sobrecogedoras. Se informa que las fuerzas rusas lanzan entre 100 y 150 bombas planeadoras diariamente a lo largo del frente, con concentraciones particularmente pesadas en las regiones de Donetsk y Kharkiv. Pese a la baja precisión individual, el gran volumen genera una destrucción considerable. La respuesta de Ucrania ha sido cualitativamente distinta. En vez de igualar el volumen de Rusia, las fuerzas ucranianas se han enfocado en la precisión. La introducción de ASAM y otras armas de precisión occidentales han permitido a Ucrania realizar ataques quirúrgicos contra objetivos de alto valor, en lugar de bombardeos de área. Esta disparidad de enfoque muestra las restricciones de capacidad y las divergencias filosóficas. Ucrania carece de la capacidad industrial de Rusia para producir bombas de deslizamiento en grandes cantidades, pero posee una inteligencia de objetivos superior y sistemas de guía más precisos. Junto con la revolución de las bombas de deslizamiento, los sistemas aéreos no tripulados siguen evolucionando rápidamente. Lo que inició como drones de reconocimiento, evolucionó a un ecosistema complejo de plataformas. Vista en primera persona o vista en primera persona, los drones kamikaze son ahora una capacidad antiblindaje primaria para ambos lados, con miles desplegados a diario en las líneas del frente. Estos sistemas, frecuentemente ensamblados con componentes comerciales de menos de $1,000, han destruido equipos valorados en millones. Las municiones de merodeo, como el RAM-2 ucraniano y los sistemas occidentales, han creado una nueva amenaza que difumina la línea entre dron y misil. Estos sistemas pueden merodear sobre posibles áreas objetivo durante horas antes de atacar, creando presión psicológica sobre las fuerzas rusas, que nunca saben cuándo puede llegar un ataque. Por lo tanto, la guerra contra los drones se ha vuelto un enfoque principal para ambos bandos. Rusia despliega vastos recursos de guerra electrónica para interferir las señales de control de los drones, mientras Ucrania desarrolla capacidades de navegación autónoma más sofisticadas para contrarrestar estas medidas. La integración de estas diversas capacidades aéreas
aviones de combate, municiones de precisión y diversos sistemas de drones, ha creado un entorno de amenaza multicapa sin precedentes en la guerra moderna. Los cielos ucranianos son ahora un laboratorio para conceptos futuros de combate aéreo, con lecciones que moldearán la doctrina militar por décadas. No obstante, esta guerra específica quizá no se prolongue demasiado. Según el análisis de Medusa del presupuesto de Rusia para el año 2025, los gastos militares ahora representan más del 40% del gasto total del gobierno, más que salud y educación juntas, lo que plantea serias preguntas sobre cuánto tiempo puede el país mantener este nivel de militarización sin colapsar otros sectores vitales. Esta asignación masiva refleja cambios fundamentales en la estructura económica de Rusia. La producción industrial ha sido reorientada extensamente hacia los requisitos militares. Las fábricas antes dedicadas a bienes civiles han sido convertidas a la producción de defensa, con el gobierno ruso usando planes de movilización soviéticos para priorizar resultados militares. Los mercados laborales reflejan este cambio, con las empresas de defensa ofreciendo salarios un 30-40% por encima de las tarifas del mercado para atraer trabajadores. Según informes, cerca de 3.5 millones de rusos trabajan directamente en el complejo militar industrial de Rusia, de un estimado de 10 millones de personas empleadas en la producción industrial. La asignación de materias primas está cada vez más controlada por las autoridades centrales, priorizando metales estratégicos y productos químicos para uso militar sobre civil. Esto ha generado escasez en los sectores de bienes de consumo, mientras asegura la continuidad de la producción de defensa. Las consecuencias económicas para Rusia han sido considerables. La inflación oficial es del 10%, pero economistas independientes estiman que en realidad ronda el 20%. La disponibilidad de bienes ha disminuido debido a la restricción de importaciones por sanciones y la reorientación de la producción nacional hacia la defensa. A pesar de los desafíos, la economía de guerra de Rusia ha demostrado ser más resistente de lo anticipado por muchos analistas occidentales. Por un lado, los altos precios de la energía hasta 2023 proporcionaron considerables ingresos antes de que las sanciones impactaran significativamente los volúmenes de exportación. Rusia eludió las sanciones occidentales al descargar sus exportaciones de petróleo y gas a países como China e India, siendo el primero con mucho el socio comercial más importante de Rusia. Más aún, Rusia ha aceptado la regresión económica como el precio de proseguir su guerra. Al sacrificar el desarrollo económico futuro por la capacidad militar actual, el gobierno ruso ha creado una economía de guerra sostenible, aunque cada vez se parece más al estancado modelo soviético tardío. Pero, ¿qué podría deparar el futuro con estas nuevas capacidades, especialmente con la flota aérea de Ucrania, obteniendo más libertad de movimiento y operaciones? La incursión ucraniana en Belgorod, Rusia, se basa en las lecciones de la Operación Kursk de 2024. A diferencia de la ofensiva anterior, que priorizaba ganancias territoriales para presionar a la OTAN bajo Biden, la operación actual parece enfocada en interrumpir la logística y el mando ruso. Según los analistas militares, Ucrania ha desplegado personal en una ofensiva dirigida que penetra solo unas pocas millas en territorio ruso en puntos específicos. Estas fuerzas son principalmente infantería mecanizada, con apoyo de artillería, drones y activos aéreos que realizan ataques de precisión contra objetivos de alto valor. Esta operación es significativa por su coordinación con la campaña aérea en evolución de Ucrania. Mientras las fuerzas terrestres inmovilizan las defensas rusas, F-16 y otros aviones atacan con precisión los centros de comando y logística, apoyando las operaciones rusas en la región de Kharkiv y en todo el frente. En lugar de solo mantener el territorio como en Kursk, la estrategia de Ucrania tiene aún más matices. Rusia ha tenido que redirigir recursos de ofensivas en otros frentes para defender su propio territorio. De hecho, Rusia intentó transferir tropas de Kursk a Belgorod casi inmediatamente en respuesta a la incursión. Sin embargo, una serie de ataques precisos han interrumpido los esfuerzos rusos, cortando líneas de suministro clave y forzando a sus unidades a dispersarse en el frente. Si bien es prematuro afirmar que Ucrania domina la región, las tácticas ucranianas han desestabilizado las defensas rusas, forzando a Moscú a responder con una combinación de maniobras de infantería y fuertes ataques aéreos y de misiles para contener la brecha. En segundo lugar, Ucrania ha demostrado que pueden invadir Rusia 2 veces en pocos años. Esto generará un impacto psicológico significativo en la sociedad rusa al demostrar la capacidad de Ucrania para penetrar las fronteras rusas a pesar de las afirmaciones de Moscú sobre la seguridad territorial. Más importante, puede forzar al comando militar ruso a reconsiderar sus esfuerzos y cambiar de estrategias. Esto es algo con lo que la doctrina militar rusa ha tenido graves dificultades en el pasado, dejando al ejército abierto a cometer más errores que Ucrania puede aprovechar. Tercero,
Los ataques aprovechan una asimetría fundamental en el conflicto que beneficia a Ucrania. Ucrania puede atacar objetivos en Rusia responsables de producir armas y municiones de largo alcance, pero las fuerzas rusas no pueden hacer lo mismo, dado que provienen de países de la OTAN. Finalmente, considerando que la administración de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump presiona a Ucrania y Rusia para alcanzar una resolución diplomática del conflicto. Que Ucrania tenga partes de tierra rusa le da mucha más ventaja para aceptar o rechazar propuestas. De cara al futuro, Ucrania se enfoca en degradar sistemáticamente la capacidad de Rusia para sostener operaciones de alta intensidad en lugar de buscar grandes ganancias territoriales. La incursión en Belgorod probablemente sea un medio para un fin y contendrá ofensivas menores en comparación con la invasión a Kursk del año pasado. Este enfoque reconoce las ventajas numéricas de Rusia, especialmente en el tamaño de las tropas terrestres y las capacidades logísticas. Ucrania ha demostrado que puede mantener y desarrollar los sistemas de precisión más avanzados de la OTAN y su doctrina militar adaptativa. La fiabilidad de las capacidades emergentes de los drones, especialmente los vista en primera persona de bajo costo producidos independientemente, y una mejor cohesión de las tropas en los niveles de comando inferiores. Quizás el aspecto más importante de la guerra en Ucrania es el apoyo abrumador que ha proporcionado Europa. La invasión fue una llamada de atención para muchos países europeos, que desde entonces han prometido transformar sus militares y modernizar su industria militar. Rusia ha demostrado ser un socio geopolítico inadvertido para el continente, y algunos analistas militares están sugiriendo una posible guerra OTAN-Rusia dentro de la década. Ucrania se beneficiará a corto plazo al recibir los suministros viejos de la OTAN, mientras ésta comienza a producir piezas más modernas. Sin embargo, la OTAN también ve a Ucrania como una inversión a largo plazo. Varios países han donado prototipos de armas y equipos con la esperanza de recibir datos vitales del mundo real para afinarlos. Considerando esto, la preocupación primordial de la alianza es Rusia, quien probablemente tendrá que empezar a utilizar más su equipamiento y estrategias modernas. Ucrania es el campo de pruebas ideal para las futuras capacidades occidentales. Además, Europa ha comenzado a adoptar una postura más firme de reforzar la soberanía territorial de Ucrania y sus ambiciones de unirse a la OTAN, un movimiento que contribuyó al inicio de la guerra. Con esto en mente, es probable que la administración de los Estados Unidos juegue un papel fundamental en la evolución de la guerra en el próximo año. En sus primeros 100 días, Trump ha realizado cambios radicales en las políticas que podrían transformar las relaciones geopolíticas globales. La incertidumbre podría ser peligrosa para Rusia y Ucrania, ya que es casi imposible predecir el resultado de la guerra. Dado cuánto depende Ucrania de las donaciones de la OTAN y la inteligencia proporcionada por los Estados Unidos. En última instancia, que Ucrania logre utilizar sus aviones de combate directamente contra Rusia representa un progreso considerable que la propia Rusia no puede afirmar haber logrado, dando a Ucrania otra palanca para decidir cómo responder a la continua agresión de Rusia. Pero no se equivoquen, los F-16 y Mirages son solo un paso en esa dirección. A Ucrania le quedan muchos pasos por superar. ¿Crees que Ucrania aprovechará las capacidades de los F-16 y Mirage? ¿O Rusia intensificará otro aspecto de su agresión? En respuesta, gracias por ver y comenta.